Me llamo Isabel, y a mis 53 años creía que mi vida en Guadalajara, Jalisco, era un tapiz cuidadosamente tejido, con cada hilo en su lugar exacto. Vivo con Mauricio, mi esposo, en una casa colonial de paredes de adobe que resguardan la frescura del día, con un patio donde las bugambilias estallan en tonos púrpura y rosa, su aroma dulce mezclándose con mi perfume de jazmín, una fragancia que me define tanto como mi presencia. Mis vestidos de lino, ligeros y fluidos, acarician mi piel con cada movimiento, y mis sandalias de tacón alto resuenan en los suelos de terracota, un eco que acompaña mis pasos como un latido constante. Un chal de seda, suave como el susurro del viento, descansa sobre mis hombros, deslizándose a veces para revelar la curva de mi clavícula, donde reposa un collar de perlas, herencia de mi madre, que añade un toque de elegancia atemporal. Hace 19 años que estoy casada con Mauricio, un hombre de risa cálida y corazón generoso. No tenemos hijos, un vacío que a veces siento como una sombra silenciosa en mi pecho. Yo soy diseñadora de interiores, él es contador en una empresa local. Nuestra vida es estable, llena de amor, pero quizás demasiado predecible, como una melodía que nunca cambia de compás. Todo cambió una noche cálida de sábado, cuando mi cuñada Elena organizó una fiesta en su casa de Zapopan para celebrar el 23º cumpleaños de su hijo, Juan Pablo. Su hogar, con una fachada de cantera y balcones de hierro forjado, vibraba con vida. El patio estaba iluminado por faroles de papel que proyectaban un resplandor dorado, y el aire se llenaba con los aromas de tacos al pastor, mole poblano y tequila reposado. Un trío de mariachis tocaba Cielito Lindo, sus violines y trompetas resonando mientras los invitados reían, bailaban y brindaban. Me había vestido con esmero, un vestido de lino blanco que se adhería suavemente a mi figura, sandalias doradas que brillaban bajo las luces, y mi chal de seda azul que caía en pliegues delicados, rozando mi piel con cada movimiento. Mi collar de perlas reflejaba la luz, y mi perfume de jazmín dejaba una estela sutil pero inolvidable. Juan Pablo siempre ha sido mi sobrino favorito. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de obsidiana, y su cabello ondulado, ligeramente desordenado, lo hacían destacar. A sus 23 años, su porte atlético y su sonrisa desarmante tenían un encanto magnético. Desde niño, él llenó el espacio que la ausencia de hijos dejó en mi corazón, y nuestra conexión siempre pareció inocente, hasta esa noche. La cena fue un festín para los sentidos. Las mesas, cubiertas con manteles bordados a mano, estaban adornadas con centros de flores de cempasúchil, un homenaje a las tradiciones mexicanas que tanto amamos. Mientras conversaba con los primos y tíos, sentía el roce de mi chal contra mi piel, un recordatorio constante de mi presencia en el bullicio. El aroma de mi jazmín se mezclaba con el cilantro fresco, el comino y el limón de los platillos, creando una sinfonía olfativa. Juan Pablo estaba sentado a unos metros, y sus ojos se cruzaban con los míos en breves instantes, intensos, como si intentara descifrar algo en mi alma. Me reí con una anécdota de mi cuñado, pero mi atención regresaba a él, a la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros, a la chispa en su mirada. Mauricio, fiel a su costumbre en estas reuniones, se dejó llevar por el tequila. No es adicto, pero el ambiente festivo lo animaba a beber más de lo usual. Esa noche, sus mejillas estaban encendidas, y su risa resonaba por encima de la música. Cuando los mariachis terminaron su última canción y los invitados comenzaron a bailar una cumbia, él apenas podía mantenerse en pie. Se acercó tambaleándose, su aliento cargado de tequila, y me susurró: «Isabel, amor, necesito ayuda para llegar al coche». Suspiré, acostumbrada a este ritual familiar, y ajusté mi chal, sintiendo su suavidad contra mi piel. Fue entonces cuando Juan Pablo apareció a mi lado, su presencia sólida y cálida como el calor de la noche. «Tía Isabel, ¿necesitas una mano?», preguntó, su voz grave resonando en mi pecho. Sus ojos brillaban bajo la luz de los faroles, y por un instante, el roce de mi vestido contra mis piernas se sintió más intenso, el sonido de mis tacones más pronunciado. «Gracias, pequeño», respondí, intentando mantener la ligereza, pero el aire entre nosotros se cargó de una energía extraña,
como si una corriente eléctrica lo atravesara. Juntos, escoltamos a Mauricio al coche, un sedán plateado estacionado bajo un árbol de jacarandá, cuyas flores púrpuras alfombraban el suelo. Los ronquidos de mi esposo llenaron el silencio mientras lo acomodábamos en el asiento trasero, y el aroma de mi perfume parecía intensificarse en el calor de la noche, mezclándose con la fragancia fresca de la colonia de Juan Pablo. El trayecto de 25 minutos a casa fue un torbellino de emociones. Juan Pablo conducía, y yo, sentada a su lado, jugaba con el borde de mi chal, consciente de cada movimiento. Hablamos de sus estudios en arquitectura en la Universidad de Guadalajara, de sus sueños de diseñar edificios que capturaran la esencia de México. Quiero crear algo que perdure, tía, dijo, su voz vibrando con pasión. Algo que te haga sentir orgullosa. Mi corazón se hinchó de admiración. La luz de los faros delineaba su perfil, fuerte y definido, y no podía evitar notar cómo su camisa se adhería a su torso, cómo sus manos sujetaban el volante con seguridad. El tintineo de mis perlas al moverme, el roce de mi vestido contra mis muslos, todo parecía amplificar la cercanía entre nosotros. Recordé los días en que Mauricio y yo paseábamos por la plaza de armas, cuando él me tomaba de la mano y me enseñaba a preparar chiles en nogada, riendo mientras yo fallaba en enrollar las tortillas. Esos recuerdos chocaban con el presente, con la calidez de la voz de Juan Pablo, y mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Al llegar a casa, trabajamos en equipo para llevar a Mauricio a la cama. Lo recostamos con cuidado, y mientras le quitaba los zapatos, sentí la mirada de Juan Pablo desde la puerta, respetuosa pero intensa. Gracias, pequeño, murmuré, ajustando mi chal, que se deslizaba por mi hombro, dejando un rastro de piel expuesta. No tienes que agradecerme, tía Isabel, respondió, su voz baja, cargada de una emoción que no quise nombrar. Siempre estaré aquí para ti. Sus palabras, suaves como la seda de mi chal, me hicieron estremecer. Nos dirigimos a la cocina, donde preparé café, su aroma amargo mezclándose con mi jazmín, creando una atmósfera íntima. Juan Pablo parecía inquieto, sus dedos tamborileando en la mesa de madera pulida. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz suave pero cargada de preocupación, mientras mis dedos rozaban el collar de perlas, buscando consuelo en su peso. Tras un sorbo de agua, respiró hondo. Tía Isabel, necesito hablar contigo de algo importante. Su seriedad me desconcertó. Ajusté mi chal, sintiendo su suavidad contra mi piel. Siempre puedes contarme todo, Juan Pablo, dije, intentando infundirle confianza. Él pasó una mano por su cabello, un gesto que recordaba desde que era un niño corriendo por el patio, persiguiendo mariposas. Es complicado, comenzó, su voz temblando ligeramente. Estoy enamorado de alguien. Alguien que no debería. Mi corazón dio un salto. ¿Enamorado? ¡Qué alegría, pequeño!, dije, intentando aligerar el momento, aunque una sombra de inquietud se formó en mi pecho. Él rió, una risa cargada de resignación. No es tan simple, tía. Es mayor que yo, y está casada. El mundo se detuvo. Mis manos, que jugaban con el borde de mi chal, se congelaron. El sonido de mis tacones al cambiar de posición resonó en la cocina silenciosa. ¿Casada?, repetí, mi voz temblorosa, casi un susurro. ¿Estás seguro de lo que sientes? Él asintió, sus ojos fijos en los míos, brillando con una intensidad que me hizo retroceder. Nunca he estado tan seguro. La amo de una manera que no puedo explicar. Es diferente a todo. Sentí un nudo en el estómago, mi respiración atrapada en la garganta. Juan Pablo, eso podría destruir una familia, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz traicionaba mi inquietud. Lo sé, respondió, su tono firme pero lleno de dolor. He luchado contra esto durante meses, pero no puedo más. Necesito decírselo. Intenté razonar con él, mis dedos apretando el collar de perlas como un ancla. Piensa en las consecuencias,
¿Qué pasará si lo confiesas? ¿Cómo afectará a todos? Mi chal se deslizó ligeramente, y el roce de mi vestido contra mi piel se sintió como una caricia prohibida. Él guardó silencio, sus ojos buscando los míos con una fuerza que me hizo retroceder hasta chocar con la encimera. El contacto frío del granito contrastaba con el calor que sentía. Tía Isabel, dijo, su voz baja, casi un murmullo, tú eres la razón por la que mi vida ha cambiado. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies, y el aire se volvió denso, cargado con el aroma de su colonia amaderada y mi jazmín. ¿Qué? Susurré, incrédula, mi voz apenas audible. Él dio un paso hacia mí, su presencia llenando el espacio. Te amo, tía Isabel. Siempre lo he hecho. Al principio pensé que era solo admiración, pero con los años, es más. Eres la mujer más hermosa, elegante, increíble que conozco. Mi mente era un torbellino. El aroma de su colonia se mezclaba con mi perfume, y el calor de su cercanía hacía que mi chal se sintiera más pesado, como si me atara a él. Juan Pablo, esto está mal, dije, mi voz quebrándose, mis manos temblando mientras ajustaba mi chal. Soy tu tía. Estoy casada con tu tío. Hay 31 años entre nosotros. Pero él dio otro paso, reduciendo la distancia. Lo sé, y he intentado olvidarte. He salido con otras, pero ninguna es como tú. Su mano se alzó, como si quisiera rozar mi mejilla, pero se detuvo, suspendida en el aire. El tintineo de mis perlas resonó en el silencio, y el roce de mi vestido contra mi piel era casi insoportable. Por favor, vete, susurré, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. Olvidemos esto. Pero él no se movió. Sus ojos se clavaron en los míos, y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó. Sus labios rozaron los míos, un beso breve pero cargado de una electricidad que me dejó sin aliento. Mi chal cayó al suelo, un susurro de seda contra la terracota, y por un segundo, mis dedos se enredaron en su cabello, respondiendo antes de que la razón me detuviera. Me aparté, jadeando, mi pecho subiendo y bajando con rapidez. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, murmuré, el peso de la culpa aplastándome. Juan Pablo, con los ojos brillando de emoción, dijo, fue real, tía. Los dos lo sentimos. Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba en mi alma. Intenté recuperar la compostura, mis dedos buscando el collar de perlas como un amuleto. Esto no puede volver a pasar, dije, mi voz firme pero quebradiza, como si estuviera a punto de romperse. Somos familia. Esto destruiría todo. Él asintió, pero sus ojos decían lo contrario, brillando con una intensidad que me desarmaba. Entiendo tu miedo, pero no puedo fingir que no siento nada, respondió, su tono suave pero decidido. Intenté razonar, explicarle que debíamos proteger a la familia, pero su mirada me paralizaba. Finalmente, con una sonrisa triste, dijo, no quería complicar las cosas. Solo, gracias por escucharme. Nos despedimos con un abrazo cálido, su colonia impregnándose en mi memoria, el calor de su cuerpo contrastando con la frialdad de mi culpa. El sonido de su coche alejándose en la noche me dejó sola en la cocina, el eco de mis tacones resonando en el silencio mientras recogía mi chal del suelo. Esa noche no dormí. La culpa, el miedo y una extraña calidez se mezclaban en mi pecho. Cada vez que recordaba el beso, sentía el roce de mi vestido, el aroma de mi jazmín intensificado por el calor del momento. Me miré en el espejo, el reflejo de una mujer atrapada entre el deber y un deseo prohibido. Mi vida con Mauricio, construida con amor y esfuerzo, parecía tambalearse. Recordé nuestros primeros años, noches bailando en la plaza de armas, sus manos guiándome en un vals bajo las luces de la catedral, las tardes en una fonda local donde él me enseñaba a preparar enchiladas verdes, riendo mientras el chile manchaba mis dedos. Esos recuerdos chocaban con la intensidad de la mirada de Juan Pablo, con el roce de su cabello bajo mis dedos. Al día siguiente,
Mauricio despertó sin recordar nada. ¿Todo bien anoche, amor?, preguntó, su voz cálida como siempre. Juan Pablo nos ayudó a llegar a casa, respondí, forzando una sonrisa mientras mi corazón latía con fuerza, temiendo que la verdad se escapara. Cada llamada de Elena hacía que mi pulso se acelerara, como si temiera que Juan Pablo hubiera revelado algo o que ella, con su mirada aguda, hubiera notado mi inquietud. Durante una comida familiar días después, mientras preparábamos tamales en su cocina, Elena me miró fijamente. «Estás rara, Isabel», dijo, amasando la masa con manos expertas. «¿Pasa algo?». Me reí, ajustando mi chal, sintiendo su suavidad como un recordatorio de mi secreto. «Solo estoy cansada», mentí, pero su mirada persistente me hizo dudar. Juan Pablo mantuvo la distancia, pero sus gestos lo traicionaban, una mirada prolongada mientras servía tequila, un roce accidental al pasarme un plato, su dedo rozando el mío por un instante que quemó. Luego comenzaron los detalles, un frasco de perfume que olía idéntico al mío, dejado en mi buzón con una nota que decía, para mi tía favorita. Cada regalo era un recordatorio de la línea que cruzamos, y el aroma del jazmín se convirtió en un eco de esa noche. Mauricio, ajeno a todo, seguía siendo cariñoso. Sus manos, al tomar las mías, hacían que mi culpa fuera insoportable. Una tarde, mientras paseábamos por el mercado de San Juan de Dios, su brazo rodeó mi cintura, y el roce de mi vestido contra mi piel me hizo estremecer. «Estás distante, amor», dijo, frunciendo el ceño. Sonreí, ajustando mi collar de perlas, pero mi corazón latía con fuerza, atrapado entre el amor por él y el torbellino que Juan Pablo había desatado. Las noches se volvieron eternas, mi mente atrapada en un ciclo de remordimiento y deseo. Recordaba cada detalle de esa noche, el calor de su aliento, la suavidad de su cabello, el aroma de su colonia mezclado con mi jazmín. En una reunión familiar en casa de Elena, Juan Pablo y yo coincidimos en el patio, bajo la sombra de un árbol de jacarandá. El aire se llenó de tensión, su colonia envolviéndome como una caricia prohibida. «No quiero que te sientas mal, tía», murmuró, su voz baja, sus ojos buscando los míos. «Estoy aquí si necesitas hablar». Sus palabras, simples pero cargadas, me dejaron sin respuesta, el sonido de mis tacones resonando mientras me alejaba. La cuerda de mi resistencia estaba a punto de romperse. Cada sonrisa de Mauricio, cada mirada de Juan Pablo, era un recordatorio de mi dilema. Una tarde, sola en casa, me senté en el sofá, el chal de seda deslizándose por mis hombros, dejando mi piel expuesta al aire fresco. Miré las fotos en la pared, Mauricio y yo en Puerto Vallarta, riendo bajo el sol, nuestras manos entrelazadas mientras las olas lamían la arena. Esos momentos parecían tan lejanos ahora, opacados por la intensidad de lo que había pasado con Juan Pablo. Sabía que no podía seguir así. Tomé el teléfono y marqué el número de Mauricio. «Hola, amor», dijo, su voz cálida como siempre. «Necesitamos hablar», respondí, mi voz temblorosa pero firme. «Es importante. Ven a casa, por favor». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó, su tono lleno de preocupación. «Solo ven», supliqué, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Cuando Mauricio llegó, su rostro mostraba inquietud. Se acercó, buscando mis ojos, sus manos buscando las mías. «Mauricio, algo pasó con Juan Pablo», comencé, mi voz quebrándose, el peso de la verdad aplastándome. «Algo que no puedo seguir guardando». En ese momento, supe que la verdad cambiaría todo. Pero mientras las palabras temblaban en mis labios, encontré una nota en mi chal, deslizada en mi bolso esa misma mañana. Era de Juan Pablo, con una sola palabra escrita en tinta negra, siempre. ¿Qué significaba? Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, ¿qué otro secreto guardaba? La respuesta, oculta en las sombras, pesaba sobre mí como el eco de mis tacones en la noche, y supe que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más profundo.